Dios les bendiga, buenas noches. Mi nombre es la hermana Elizabeth Montijo, maestra de Escuela Bíblica de la Iglesia de Pentecostal de Arecibo Pueblo. Y en esta noche vamos a compartir con ustedes la lección para hoy, para el día, la noche de hoy, de nuestro leccionario pentecostal, cuyo título es Líderes en una iglesia viva. La lección vamos a estar estudiando, ¿verdad? En el libro de Hechos, el capítulo 6, versículos del 1 al 5. Comenzamos pues leyendo los primeros versículos de la lección, siguiendo el bosquejo de nuestro leccionario, eligiendo líderes aptos, un problema, una solución. Vamos a comenzar leyendo Hechos 6, del 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos serán desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Para comenzar, hay unas ciertas definiciones, ¿verdad?, para poder comprender el texto. Quiero, comenzar diciendo que la palabra diáconos no aparece en el libro de Hechos. Este término no aparece. Lo que sí aparece es la palabra diaconía, que significa servicio, traducida por la palabra distribución en el versículo 1 y servir en el versículo 2. Cuando se habla de diáconos es en otros pasajes que Pablo describe, pero en el libro de Hechos se habla de diaconía, que es servicio. Cuando aquí hablamos en estos versículos, recuerden que venimos si vamos a ver los capítulos anteriores del libro de Hechos, el capítulo 4, el capítulo 5, vemos una iglesia que está naciendo, que está empezando, luego que vino el Espíritu Santo y fueron llenos de Espíritu Santo y Pedro dio el primer mensaje y se convirtieron miles de almas, pues comenzó la iglesia a crecer. Y en este pasaje vemos que así como la iglesia crece el número de discípulos y también crece el número de problemas. Dice que hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, una queja. Es importante entender ciertos conceptos. Hebreos, ¿por qué se les llama hebreos? Los hebreos eran judíos creyentes cristianos que vivían en Palestina y hablaban principalmente el idioma arameo, que era el idioma original de allí, el idioma de la mayoría de los judíos en Palestina. Los griegos, que se hablan aquí en este capítulo, también conocidos como helenistas, eran judíos creyentes que crecieron en la diáspora fuera de Palestina, ya sea que se habían ido por causas de trabajo u otra situación, pero que habían regresado a su tierra natal y vivían temporal o permanentemente en Palestina, y su idioma principal era el griego koiné. Hay una problemática en la iglesia creciente, una situación en la que sin duda existían connotaciones raciales y culturales. El cuidado de las viudas y los huérfanos es una parte importante de la vida judía, normalmente de las autoridades del templo. En el judaísmo habían leyes importantes que estipulaban el cuidado de los pobres, de las viudas y de los extranjeros. Era pues natural que la iglesia primitiva siguiera los patrones que se siguen en la sinagoga, donde se recogían fondos semanales o limosnas para atender esta población, pobres y viudas. Al parecer, históricamente, las familias judías que vivían en la diáspora, cuando ya el padre de familia estaba envejeciendo, decidían regresar a la tierra natal, Palestina, para pasar sus últimos años, morir en su tierra natal y ser enterrado allí. Por lo tanto, esto hacía que hubiese muchas viudas en Palestina, principalmente en Jerusalén. Por lo tanto, habían viudas que en mayor cantidad, griegas o helenistas, como dijimos al principio. ¿Cuál era el conflicto?
o el chisme o el revolú, el bochinche. Los hebreos solían considerar a los griegos o helenistas como personas no espirituales, pues se habían manchado con la cultura griega, ya que pues era una cultura pagana, y si quiere hablar el idioma griego, pues ya estos judíos bien conservadores creían que eran paganos. Y los griegos o judíos griegos consideraban a los hebreos como tradicionalistas que pensaban que eran más santos que nadie. Y esto causaba un recelo natural entre los dos grupos. No olvidemos que seguían siendo judíos. Todos eran judíos, todos, que se habían convertido al cristianismo. Pero dentro de este grupo de judíos que se habían convertido al cristianismo, habían un grupo cuyo idioma principal era el arameo y tenían cierta costumbre, y el grupo que hablaba el griego koiné o helenistas. Y esta situación, que unos se creían mejores que otros los consideraban a otros que eran paganos, causó cierto recelo en la iglesia. Y este recelo y estas diferencias podían haber sido, ¿verdad? Pudieron haber sido, y creo que fue una artimaña que el enemigo trató de utilizar para tomar ventaja del mismo y crear división dentro de la iglesia. Satanás, esa es su misión: matar, robar y destruir. Y créanme que esta situación que surgió en la iglesia no fue un pretexto para que Satanás metiera la cuchara, como decimos aquí en Puerto Rico, aquí en nuestro país, y tratara de hacerle daño a la unidad de la iglesia. Al parecer, las viudas cristianas, esto probablemente las viudas cristianas, no fueron atendidas por los líderes judíos, probablemente en represalia, porque muchas de estas judías viudas cristianas seguían a los apóstoles, el recién empezado evangelio de Jesucristo. Y el hecho de que ellas seguían a los apóstoles cuando los líderes judíos le habían prohibido a los apóstoles que siguieran predicando, quizás esto causó que los que se tenían que encargar de ellas, que eran los líderes de la sinagoga, las descuidaran un poco. Quizás esto provocó que hubiese una necesidad mayor entre esas viudas. Y quizás el descuido no fue intencional. Ahora estamos hablando de la iglesia, cuando se estaba acusando que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria de estas ofrendas. Recuerden que este tipo de situación, este tipo de diferencias puede causar recelo entre ambas partes, y obviamente cada cual va a jalar para su lado. Era de esperarse que le dieran prioridad a las viudas judías. Esto trajo descontento entre los creyentes griegos, porque ellos veían que había cierto favoritismo por las viudas judías y cierto descuido por las viudas griegas. Y esto pues trajeron la queja, que era perfectamente justo que llevaran la queja. Entre los 12 apóstoles convocaron a la multitud de discípulos, que este es el primer ejemplo de lo que se denomina una congregación comunitaria. Quiero traer también esta definición cuando el versículo dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es bueno que usted lea estos capítulos en otras versiones. Cuando habla de servir a las mesas, no es literalmente que van a servir comida en una mesa. Es importante saber esto. Una mesa en aquel tiempo significaba un lugar donde un cambista hacía su colección o cambio de dinero. O sea, que era un lugar donde se manejaba dinero. Cuando dice administrar, dice servir a las mesas, en otra versión dice, por ejemplo, la Dios ha hablado y dice dedicarnos a la administración. Estaba hablando de la administración de estas ofrendas a las viudas. La expresión de los apóstoles no es un término despectivo para el servicio, sino para hacerles comprender que había una necesidad de dividir responsabilidades pastorales entre el pueblo de Dios. Los los apóstoles no lo podían hacer todo. Proclamar el evangelio era la prioridad en ese momento para ellos.
sobre algunos otros ministerios que no eran menos importantes. Ellos en ese momento eran los únicos llamados y calificados para esa tarea. La palabra servir es el término más común para el servicio o diaconía. Por lo que los apóstoles proponen una solución. Había que hacer algo para restaurar la unidad y el espíritu de concordia entre la iglesia y no darle lugar a Satanás a traer división y destrucción en la iglesia. La iglesia tuvo que organizarse para el ministerio. ¿Cuál era la solución? Escoger 7 líderes que se encargaran de esa tarea en específico y responsabilidad. Pero no podía ser cualquier líder, sino unos que tuvieran unas características importantes, unas cualidades enfocadas en el carácter de los elegidos. ¿Cuáles eran estas cualidades? Que fuesen de buen testimonio o, como dicen otras versiones, personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno. Esa es la lenguaje actual. Que sean muy respetados, nueva traducción viviente. O líderes de toda su confianza, la palabra de Dios para todo. Un buen testimonio, que tuvieran una buena reputación. El testimonio ante la iglesia, ante la comunidad, es el requisito principal para todo líder. Implica santidad y buena conducta, tanto en la iglesia como fuera de ella. El testimonio es muy importante, no solamente para los líderes, sino para todo creyente. Y por ahí hay un dicho que dice que muchas personas, la única Biblia que van a alcanzar a leer somos nosotros. Nuestro testimonio dice mucho de lo que nosotros predicamos y de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros decimos que creemos. Otra cualidad, llenos del Espíritu Santo. Denota el poder para el ministerio. Implica consagración. La presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona es observable. Por algo Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Existe evidencia en la actitud, en las acciones y en la eficacia de una persona que está llena del Espíritu Santo. Y que tuvieran sabiduría, que poseyeran comprensión del conocimiento y la aplicación a la vida. Debían tener una mentalidad espiritual y práctica que los capacitara con objetividad y la capacidad de tomar decisiones que abundaran a la unidad de la iglesia y fortalecer la unidad de la iglesia. Estos líderes se encargarían de la responsabilidad que ya antes mencionada. Aunque al parecer era un servicio sencillo y práctico, encargarse de estas ofrendas, como ya yo les había dicho, servir a las mesas significa administrar las ofrendas que se le daban a las viudas. Debían estar calificados con las cualidades ya mencionadas. Esta solución práctica de los apóstoles fue bien pensada, dirigida definitivamente por el Espíritu Santo y no por la opinión o influencia popular. Se ve que hubo empatía y sensibilidad para tratar a este sector específico de la congregación. Bien, entonces continuamos con la solución implementada en los versículos del 5 al 7. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, los cuales fueron presentados ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La congregación, al estar de acuerdo con la propuesta, decidieron escoger a estos 7 líderes con las cualidades antes mencionadas. Como ya dijimos, cualidades importantes no solo en los líderes, sino en todo aquel creyente. Mencionamos estos nombres. Todos tienen nombres griegos. Aunque la mayoría de los judíos de la diáspora poseían tanto un nombre griego como un hebreo, probablemente en este grupo, en estos 7, habían judíos griegos o helenistas. Por eso es que antes mencioné que se trató el problema con empatía, porque escogieron personas que hablaran el mismo idioma de las viudas para poder ayudarlas y resolver mejor esta situación, porque conocían el idioma y podían tener una mejor comunicación con ellas. La congregación y los apóstoles mostraron gran sensibilidad hacia este sector de la congregación.
Una vez escogidos, los apóstoles los aprobaron, imponiéndole las manos, y después de orar por la dirección y aprobación de Dios. En el Antiguo Testamento se imponían las manos cuando se iba a trasladar una responsabilidad, un ministerio a otra persona. Se imponían las manos cuando se consagraban a los levitas, implicaba consagración. Aunque el servicio que iban a hacer estos 7 líderes era algo mayormente práctico, de estar a cargo de la ayuda que se le daba a las viudas. Recuerden que en esa época la mujer no trabajaba, dependía totalmente del hombre. Una mujer quedar viuda quedaba desamparada. En esa época no existía seguro social, no existía mantengo, pues necesitaban entonces la ayuda de la iglesia. Y aunque esta tarea podía verse insignificante o práctica, seguía siendo espiritualmente importante. Se debe considerar un privilegio servir al Señor en esas formas básicas y prácticas. Cuando servimos a nuestros hermanos, a nuestra comunidad, cuando servimos en la iglesia, mostramos el amor de Dios, somos una luz para otros. Ningún trabajo en la obra del Señor es en vano. Todo lo que usted hace para el Señor lo ve y el Señor se da cuenta. Quizás los demás no se den cuenta, quizás los demás no le digan, lo hiciste bien, qué bueno que lo hiciste, pero hay un Dios en los cielos que ve todo lo que nosotros hacemos, y ese mismo Dios fue el que dijo, ¿verdad?, a través de la persona de Jesucristo: si en lo poco eres fiel, en lo mucho yo te pondré. Debido a que la situación fue manejada de manera práctica, con sabiduría y sensibilidad, y definitivamente dirigida por el Espíritu Santo, se le puso fin a un potencial problema, a un problema de división en la iglesia, y de forma tal que no hubo tropiezo en el Evangelio. Siguió avanzando, siguieron convirtiéndose personas, hasta los sacerdotes, dice ese versículo, se convirtieron al Evangelio. La estrategia de Satanás falló. No pudo dividir la iglesia ni distraer a los apóstoles de la misión que tenían. Vemos que cuando el Espíritu Santo dirige una iglesia y se toman decisiones guiadas por el Espíritu Santo, las consecuencias son buenas y son positivas. Bien, seguimos entonces con el estudio. Vamos ahora a estar viendo los versículos del 8 al 11. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron uno de las sinagogas llamadas de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Quiero leer también ese versículo en la versión Dios habla hoy, el versículo 10 en específico. Pero no podían hacerle frente porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Dios hizo grandes prodigios y señales a través de los apóstoles, pero los prodigios y las señales no eran exclusivas de los apóstoles. Esteban no era uno de los apóstoles, pero tenía algo que tenían los apóstoles, y era que estaba lleno del Espíritu Santo y de su poder. Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y también Jesús había dicho que las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Y esta palabra se estaba cumpliendo en la vida de Esteban. El mensaje de Esteban trajo incomodidad y preocupación entre los judíos que se reunían en la sinagoga. Cuando habla de los libertos, se refiere a aquellos judíos que habían sido esclavos romanos, pero que ahora quizás fuera en la diáspora y que ahora habían regresado a Jerusalén y vivían allí. Esteban trae un mensaje de salvación a través de Jesucristo, no la ley, exponiendo a Jesús como Salvador y Dios. Los oponentes trataron de debatir a Esteban, pero no pudieron. Dice que Esteban mostró mayor sabiduría que sus oponentes. Aquí la palabra sabiduría que se utiliza en el versículo 10 viene del griego sofía, que significa sabiduría práctica, prudencia, entendimiento penetrante, una aplicación acertada del conocimiento. La sabiduría con la que hablaba Esteban
era la sabiduría de Dios. Y obviamente Esteban tenía conocimiento de la palabra, porque cuando en el capítulo 7, que no vamos a estar estudiando hoy, pero después usted lo puede leer más adelante, en el capítulo 7, cuando Esteban hace una larga disertación en defensa de él, él hace una explicación desde el Antiguo Testamento hasta acá, que se ve que era una persona que conocía de la palabra, que sabía, que estaba bien, que era una persona educada. Pero aquí la sabiduría que estaba usando Esteban era una sabiduría que daba el Espíritu Santo. En Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por eso era que no podían resistir, no podían debatir, no podían con este oponente, porque ellos quizás tenían el conocimiento, pero Esteban tenía el conocimiento y tenía la sabiduría de Dios. Como dice en Pablo en una de sus epístolas, aquí Esteban no usó palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que usó palabras llenas del poder de Dios y la sabiduría del cielo. No solo se confirmó por mensajes de poder y prodigios el mensaje evangelizador de Esteban, sino que era lógicamente persuasivo. Testificar tu fe no se reduce a decir las cosas correctas solamente. Supone también librar una batalla espiritual que requiere sabiduría y poder del Espíritu Santo. Aquí dice que no podían resistir la sabiduría y el Espíritu con que hablaba, porque acuérdense que ellos tenían un conocimiento limitado hasta la ley, pero ya Esteban conocía el cumplimiento de la ley, que era Cristo, y el Espíritu Santo habitaba en él. Por lo tanto, los aventajaba en conocimiento y en sabiduría. Continuamos entonces. Como no podían ganar una pelea justa, decidieron usar mentiras y trampas para cambiar la opinión popular en contra de Esteban. La misma artimaña que utilizaron para Jesús. Y dice aquí que en el versículo 11, sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar a Esteban palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Obvio, porque la blasfemia, que es un discurso calumnioso o abusivo contra la ley de Moisés o contra Jehová, era considerada un delito de pena de muerte. Y como no podían de ninguna forma ganarle justamente a Esteban, decidieron, por medio de trampas y artimañas, tratar de ganarle la pelea a Esteban. Y entonces eso nos lleva a los siguientes versículos del 12 al 15. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La palabra soliviantar, ¿qué significa esta palabra? Incitar a una persona a que adopte una actitud rebelde o de protesta, o alterar el ánimo de una persona. Previamente, la persecución contra los apóstoles había sido limitada porque tenían el favor del pueblo. Desde que Pedro y Juan oraron por aquel cojo a la puerta del templo de la Hermosa y aquel cojo se levantó y vieron el milagro de ese pueblo, estaba a favor de los discípulos. Por lo tanto, estas personas tenían que hacer algo, tenían que cambiar la opinión pública, tenían que hacer que la opinión pública que se tenía de Esteban, que era un cristiano, cambiara para poder lograr sus malvados propósitos. Así que una vez que prepararon adecuadamente la opinión pública, ¿verdad? Contrataron unas personas que dijeran falsos testimonios acerca de Esteban. Una vez que lograron eso, usaron la violencia. Dice que lo arrebataron. Eso fue a la mala, eso fue o sí o sí. Y usando la violencia lo llevaron hasta el concilio o Sanedrín. Estaba compuesto por 70 líderes judíos, que era la autoridad religiosa de la nación judía en la época romana, donde mismo llevaron a Jesús. Cuando lo fueron a juzgar ante Sanedrín, llevaron a Esteban. Era como un tipo de juzgado.
que velaban por el cumplimiento de la ley de Moisés. Aquí un detalle importante observar. La opinión pública puede ser fácilmente moldeada. Recuerden que la misma multitud que alabó a Jesús cuando él entró a Jerusalén, hosanas al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, fue la misma multitud que semanas más tarde decían crucifícanle. ¿Por qué? Porque fueron influenciados de forma negativa. Nunca debemos de permitir que la opinión popular, lo que crea la mayoría, cambie o moldee la visión o el enfoque de la iglesia o de usted como creyente. Nuestra autoridad principal y máxima es la palabra de nuestro Dios. Los principios establecidos en la palabra de Dios, las leyes establecidas en la palabra de Dios no son negociables. Y no podemos permitir que la opinión popular ni cambie ni moldee el enfoque de la iglesia ni nuestro enfoque como creyentes. Recuerden, una vez alguien dijo, una verdad sigue siendo verdad aunque nadie la crea. Y una mentira sigue siendo mentira aunque todos la crean. La predicación de Esteban, y esos son los versículos, ya estamos finalizando, acerca de un total y libre perdón a través de Jesús, probablemente fue el motivo porque se le acusaba de hablar en contra de la ley. Estos judíos todavía tenían la mentalidad de que la salvación era por las obras de la ley y que tenías que cumplir todas las leyes de Moisés y ser bueno y hacer buenas obras para alcanzar la salvación. Ellos creían que la ley de Moisés, que incluso ellos creían que Moisés y la ley de Moisés era a veces por encima del mismo Dios, que el templo era lo más sagrado. Y Esteban vino a cambiarle los muñequitos, porque entonces aquí Esteban predicaba un evangelio que reducía el pacto mosaico o la ley a un testimonio histórico y ya no como un medio de salvación, donde ya el templo no era el enfoque. ¿Por qué? Porque ahora en cada creyente habitaba Dios, habitaba Jesús en el corazón de cada creyente a través de la persona del Espíritu Santo. Esta predicación casi hace infartar a estos judíos que acusaban a Esteban. Ahora, en el evangelio que predicaba Esteban, el enfoque era Jesús y la salvación a través de la gracia y de la fe en Él, no a través de las obras de la ley. Ya el templo no era lo principal, ya el principal aquí era Jesús. Por eso lo acusan, como usted puede leer ese versículo, que habla de ese tal Jesús de una forma despectiva, porque ellos no creían que Jesús era el Mesías, recuerden, y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés, porque todo lo que traía el Evangelio era el nuevo pacto que trajo Jesús, y esto causó un revuelo entre ellos. Por eso era que estaban acusando a Esteban. Y de esa forma que acusaban a Esteban, yo imagino que Esteban estaba en una esquina siendo acusado por toda esta horda de gente demente acusándolo, pero él estaba tranquilo. Dice que todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esta metáfora denota que alguien ha estado en la presencia de Dios. Su rostro, el rostro de Esteban, reflejaba la paz y la confianza de alguien que conoce y confía en su Dios. Aquí Esteban no estaba lleno de terror, no estaba lleno de miedo, porque él sabía que su vida estaba en las manos del Señor. Al estar lleno del Espíritu Santo, él tenía su confianza en el Señor. Él sabía en quién había creído. Y como dice la Biblia, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Él creía esta palabra también. Y su vida, él estaba en las manos del Señor. Estar en la presencia de Dios, pasar tiempo en el lugar secreto con el Señor, siempre tiene efectos visibles en aquel creyente que así hace. Y vemos que aquí Esteban da un testimonio, no solo con las señales y milagros, sino que aún su rostro, ellos podían ver en él algo diferente que no veían en otros predicadores de la ley, porque en Esteban habitaba la presencia del Espíritu Santo.
ojalá hoy a todos nosotros nos pase igual que Esteban, ¿verdad? No que nos acusen en un Sanedrín, pero sí que donde quiera que vayamos podamos reflejar la presencia de Dios. Que donde quiera que tú vayas, que yo vaya, seamos luz en medio de las tinieblas, seamos sal de la tierra, que las personas puedan ver en nosotros a Jesús. Eso fue lo que pasó aquí con Esteban. Ya este es el final de la lección de hoy. No se discute en el leccionario lo que pasó después con Esteban. Luego usted con calma, en el capítulo 7, que es excelente, le recomiendo que lo lea. Esteban hace una disertación que dejó a todo el mundo boca abierto, a todo el mundo estupefacto, porque demostraba que conocimiento y demostraba autoridad de Dios. Pero lamentablemente estas personas estaban ciegas, como una vez dijo Jesús, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y ellos, ensimismados en sus creencias, no querían aceptar a Jesús, no querían aceptar la predicación de Esteban. Y lamentablemente, luego usted puede verlo en el capítulo 7, que luego que Esteban hace toda esta disertación, que los acusa de que ellos eran los que no estaban cumpliendo, porque no estaban viendo que el cumplimiento de la ley era Jesús. Prácticamente a Esteban lo linchan, no le hacen un juicio justo. Cuando él está predicando, se enojaron, lo apedrearon. Se considera que Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Apedrean a Esteban. Y cuando Esteban tuvo una visión que dice que vio a Jesús junto al Padre, imagínense, ellos hablando de ese tal Jesús de Nazaret, y viene Esteban y dice que lo ve al lado del Padre, o sea, que lo hace igual a Dios, enfureció a la gente y esto causó que lo apedrearan y que Esteban muriera linchado, pero estaba tan lleno del Espíritu Santo este hombre, que aún muriendo le clamó al Padre que no tuviera en cuenta el pecado de estas personas. Y vemos cómo este hombre fue un líder con unas características que hasta el final mantuvo su testimonio hasta la muerte, porque él había tenido una experiencia con Jesús. Él estaba lleno del Espíritu Santo y él reflejaba con su vida y con su testimonio que estaba realmente Jesús habitando en su corazón. Quiera hoy que todos nosotros podamos decir lo mismo, ¿verdad? Que en nosotros habita el Espíritu Santo, y no solo decirlo, sino con nuestro testimonio demostrarlo al mundo. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche, y gracias por esta oportunidad. Dios les bendiga.